los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, agitada agenda de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, que vinieron a examinar abusos estatales en la contención de las protestas ciudadanas. Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, calificó de histórica la misión de ese organismo en Colombia y amplió su visita a 4 ciudades. Habla familia de uno de los asesinados por el agente del CTI de la Fiscalía, que a su vez fue linchado por la turba. De monstruosa califican reforma que propone la procuradora Cabello para esa entidad. Desobedece sentencia de la Corte Interamericana. Segunda semana con más de 500 muertos diarios en la pandemia en Colombia, hospitales saturados y planes de reapertura. Un año después de que un tribunal le ordenara devolverle la tierra que le quitó a un campesino, el ex magistrado Pretel se niega a devolverla a su dueño. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, habló el técnico Reinaldo Rueda y aseguró que la prioridad es seguir recuperando el estilo del fútbol colombiano, más allá de que mañana tengamos como rival la selección encabezada por Lionel Messi. También habló Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, reconoció que podría hacer mañana algunos cambios en el módulo táctico y eso sí, espera que mañana se pueda jugar en paz el partido en el Estadio Metropolitano. Avanzan triunfales Novak Djokovic y Rafael Nadal en el Abierto de Tenis Roland Garros, donde, atención, Juan Sebastián Cabal ya está instalado en la semifinal en los dobles mixtos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su compromiso con colombianas y colombianos y manifestamos una vez más nuestra total disposición para seguir colaborando con todas y todos. Muchas gracias. Aquí está, esta es la imagen del día, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy tuvo su primer día en conversaciones con la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el fiscal Francisco Barbosa, la Defensoría del Pueblo y la procuradora Margarita Cabello. Aunque hoy sus visitas solo fueron con miembros del gobierno, la comisión anunció la ampliación de su misión a Buga y Popayán y su diálogo el próximo miércoles con los miembros del Comité del Paro Nacional. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Esta noche, después de un agitado primer día de visita a Colombia, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una rueda de prensa para informar la misión que han venido a cumplir. En el lugar del encuentro con los periodistas se encuentra Víctor Ballestas. Víctor, buenas noches. Hola Mónica y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hacia las 7 de la noche terminó aquí en el Hotel Tequendama la rueda de prensa liderada por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lidera esta comisión que visita hoy a Colombia. Fue muy prudente a la hora de responder las preguntas de los periodistas, pero habló de la importancia vital de esta visita de la comisión a Colombia. Terminando su recorrido para recopilar información oficial previo al inicio de la visita en terreno de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presidenta Antonia Urrejola tomó la vocería en rueda de prensa para leer un comunicado en el que inicia destacando la importancia de esta visita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su compromiso con colombianas y colombianos y manifestamos una vez más nuestra total disposición para seguir colaborando con todas y todos. Agradeció al Estado y a la sociedad civil la oportunidad de venir a verificar de primera mano las denuncias que desde el inicio del paro han llegado hasta sus manos por parte de distintas entidades oficiales y civiles. En estos 3 días de visita nos reuniremos con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, entre ellos autoridades gubernamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque la agenda solo contemplaba la visita de 2 ciudades, Bogotá y Cali, la situación de orden público, dijo, ameritó extenderla hasta Buga y Popayán, donde se han incrementado las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la fuerza pública. Dijo que ningún
ninguna persona o entidad está vetada. Debo resaltar, sin embargo, y muy especialmente, que durante nuestra visita, conforme a nuestro mandato, la delegación de la Comisión buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en el contexto de las protestas para poder recibir directamente sus testimonios, denuncias y comunicaciones. La presidenta confirmó que el próximo miércoles se reunirá a las 9 de la mañana con el Comité del Paro y en otro espacio con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Desde muy temprano la comisión inició un recorrido para recoger las cifras oficiales en el marco del paro nacional. Inició su recorrido en la Cancillería, posteriormente estuvo en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo y terminó en la Procuraduría. Son solo las cifras oficiales las que se han recopilado hasta este momento. Hacia las 9 de la mañana de hoy, en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, se inició con la instalación de una audiencia privada que, según informó el gobierno, fue solicitada por Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA. Esta fue encabezada por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Nuestro país ha estado realmente bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos, destrucción. El gobierno colombiano y nuestro Estado es respetuoso siempre de la protesta pacífica, tal y como exige la ley. De allí la agenda llevó a los delegados de la CIDH hacia el búnker de la Fiscalía, donde el fiscal general Francisco Barbosa hizo entrega de un documento del que dijo era un informe detallado de lo que está sucediendo en el país, incluidas las labores investigativas que se han adelantado en contra de civiles y uniformados en el marco del paro nacional. Para nosotros es tremendamente importante esta visita, respetamos profundamente el sentido y la importancia del sistema interamericano de derechos humanos que hace parte por virtud de nuestro sistema constitucional. Hacia el mediodía llegaron los delegados a la nueva sede de la Defensoría del Pueblo. Un informe de 110 páginas fue entregado allí. En él se reportan 584 casos de violaciones de derechos humanos. Les comentamos el contexto, la visión de la situación que vive el país en términos de derechos humanos y donde pudimos valorar y evaluar diferentes situaciones que se han generado y que han sido consecuencia de este paro nacional. Después de una corta intervención, el turno fue para la Procuraduría General. En el documento que entregó la procuradora Margarita Cabello se destacaron las actuaciones disciplinarias que se han adelantado en contra de funcionarios públicos por posibles violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional. Que ellos vengan a visitar y a observar es una garantía de la transparencia que deben mostrar los gobiernos y entidades autónomas de control como nosotros, como la Procuraduría General de la Nación. A la salida, algunas personas esperaban a la comisión. La violación de la integridad humana. Con el material en la mano que hasta ahora empieza a ser analizado, se instalará mañana oficialmente la visita de la CIDH a Colombia. Mañana se inician los recorridos en terrenos donde, como decía la presidenta de la CIDH, se van a recoger los testimonios de todas las personas y principalmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es la información por el momento desde el centro de Bogotá con Víctor Ballestas para Noticias 1, la red independiente. Sigan ustedes en estudio. Víctor, muchas gracias. Una plataforma que reunió los datos de varias organizaciones civiles de derechos humanos detectó 7 pecados capitales de las unidades de choque de la policía en sus confrontaciones contra los civiles en las manifestaciones. Temblores e Indepaz, 2 ONG que documentan y analizan los hechos del paro, entregarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que documentan 3.789 casos de violencia policial durante los 41 días de paro y 9 conductas de la policía contrarios a los derechos humanos. Al uso por fuera del reglamento de esta arma, que le llamaron Venom, le atribuyen al menos 3 muertes en Popayán y Bogotá. El informe enumera 184 hechos documentados en los que miembros de la policía accionaron sus armas de fuego contra los manifestantes que habrían producido 20 muertes.
Al uso también irregular de las llamadas armas de letalidad reducida le atribuyen 167 heridos y 3 muertes. Una de estas fue la de Brian Niño en Facatativá, producto de un disparo en la cara presuntamente de un mayor que está siendo investigado. El uso por fuera de los protocolos de armas de gases ha sido documentado por las ONG en varias ciudades, entre ellas la Virginia Risaralda, donde le achacan la muerte de un adulto mayor. En 119 ocasiones se documentó la participación de policías sin identificación en procedimientos, en 50 casos para atacar o intimidar a la prensa y en 29 a civiles que los grababan en video. Por lo menos 1.649 personas habrían sido conducidas a sitios no regulados de detención, como el Portal de las Américas en Bogotá. En otras 32 ocasiones se documentaron casos de violencia sexual y 65 lesiones oculares producto de agresiones de los policiales. No lo golpee, no lo golpee. Y finalmente incluye el listado de 346 personas que habrían sido vistas por última vez saliendo de las manifestaciones o siendo conducidas por policías de quienes aún no se tiene noticia, razón por la cual son consideradas por las ONG como desaparecidas. Aunque la Fiscalía aclaró de inmediato que el agente suyo que atacó armado a los manifestantes de Cali y luego fue linchado no estaba de servicio, los familiares de sus 2 víctimas mortales no pasan por alto el hecho de que fue su arma de dotación propiedad de la Fiscalía la que les quitó la vida. El pasado viernes 28 de mayo a las 12:05 del mediodía, en el sector conocido como La Luna, este agente del CTI de la Fiscalía disparó varias veces a manifestantes en plena vía. Por sus balas perdieron la vida 2 jóvenes, uno de 18 y el otro de 35. Quienes presenciaron los asesinatos trataron de detener al desconocido pistolero que intentó escapar mientras seguía disparando. Una de las víctimas del desconocido se llamaba Luis Eduardo López. Trabajaba como vigilante del Teatro Municipal de Cali. La esposa de la víctima no cree que el asesino de Luis Eduardo estuviera solo. Eran 2 personas que iban en la moto con él. Llegan al plantón, llegan diciéndole sandeces a los muchachos. El pistolero salió a correr, pero fue alcanzado por la turba que lo seguía enfurecida. Lo lincharon sin compasión a pocos metros del sitio en donde se encontraban los cuerpos de sus víctimas. Cuando lo requisaron, se supo que se trataba de un agente activo del CTI. Le encontraron además este carné que demuestra que también hizo parte del Gaula de la Armada en Buenaventura y del extinto DAS, en donde trabajó como detective grado 6 en la seccional Atlántico. Nos comenzaron a disparar, resultado 2 muchachos heridos. Según este salvoconducto para porte de armas, el funcionario de la Fiscalía se llamaba Freddy Bermúdez Ortiz y portaba una pistola Jericó del ente investigador. Este dato implica que los asesinatos de los civiles a manos del agente Bermúdez se cometieron con un arma oficial, independientemente de si él estaba en tiempo de servicio o no. La Defensoría del Pueblo está aquí, van a evitar la quema del cuerpo. Un hermano del asesinado vigilante del Teatro Municipal dijo que la moto en la que llegó el pistolero Bermúdez había otro hombre y que ambos insultaron a los manifestantes. Los ánimos se van subiendo y el señor empieza a disparar. De entrada, uno de los tiros impactó a Luis Eduardo. Él se queda ahí parado, llega a los 3 impactos, sigue ahí al lado de él. Al lado de él, ofuscado, con la mano, sigue apuntando a los muchachos están manifestando, o sea, no. La familia del vigilante no cree que su muerte haya sido al azar. Que él está en descanso y que fue por defensa propia, no. No, porque a mi esposo no le pegaron un solo tiro. Le hizo 3 tiros. Esta familia no tiene consuelo por su pérdida, pero al menos espera saber cómo y por qué un funcionario de la Fiscalía General que investiga los crímenes, no que los cometen algunos de sus funcionarios, fue a disparar contra su ser querido. Nos han arrebatado de una manera indigna a un ser muy importante en nuestro cuadro familiar. Soy la madre de Luis Eduardo, quien el Estado me lo quitó, ya no lo volvería a ver. Todavía el fiscal Francisco Barbosa no explica las razones por las que uno de los agentes de esa entidad salió ese día a matar manifestantes. Un intendente de la policía pudo salvar su rostro y sus órganos porque justo cuando cayó sobre él una bomba incendiaria tenía en sus manos un extinguidor. Ya fuera del hospital, él entiende su situación como algo propio de su profesión, que además escogió y que seguirá desempeñando.
El 23 de mayo, el intendente de la policía, Carlos Aguirre, se encontraba en la variante del municipio de Caldas, Antioquia, intentando levantar un bloqueo en la vía. Horas más tarde, a las 9:30 de la noche, parecía que el diálogo entre la policía y los manifestantes avanzaba para desbloquear la vía. Prácticamente ya estaba todo calmado. Pero en un momento de confusión, este joven de saco blanco intenta sentarse en la parte delantera de la tanqueta y accidentalmente se cae solo. Los ánimos se caldearon y la furia de los manifestantes no se hizo esperar. Empezaron a lanzar objetos como piedras, botellas, bombas molotov. Aproximadamente unas 20 bombas molotov nos tiraron. Este es el momento en que un joven lanza una bomba molotov, rebota en la tanqueta y cae directamente a la cabeza del intendente Aguirre. Me cae dentro del casco, en la cara. En la mano tenía un extintor y lo usó para apagar el fuego. Cuestión de prácticamente un minuto. Me apagué prácticamente porque siempre duré prendido unos 40-45 segundos. De ahí de inmediato pues me montan a una patrulla. El pánico lo invadió al igual que a su esposa e hijos, que pensaron lo peor. Fueron momentos muy duros, pero de mucho temor, de mucho miedo, que pensar que me había quemado, que me estaba quemando, no sabía cómo tenía el rostro en sí y se me había dañado un órgano. Aguirre permaneció 5 días hospitalizado con quemaduras de 2º grado. Independientemente de lo que me sucedió, pues hay que seguir adelante con esto. Siempre es temeroso, obviamente, uno en esta profesión, pero gracias a Dios la escogimos. Tengo 2 hermanos más en la institución y bueno, esto continúa. El intendente Carlos Aguirre Carrascal regresará a su trabajo el próximo lunes y tendrá en su memoria haber sido una de las miles de víctimas civiles uniformadas que dejan los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en todo el país desde el pasado 28 de abril. El juez primero administrativo de Pasto falló el pasado viernes una tutela en la que analiza el comportamiento de los escuadrones del ESMAD en la contención de manifestaciones y disturbios y dispuso ordenarles al alcalde y al comandante de la policía que les presente excusas públicas a los manifestantes pacíficos de la ciudad a través de un medio masivo de comunicación. En los informes recogidos por el juez se pudo documentar la detención irregular de al menos 27 menores, los ataques físicos contra otros 123 y las lesiones oculares a 7 jóvenes. La decisión de primera instancia está en revisión. Con la excusa de acatar un fallo interamericano que le prohíbe al procurador colombiano destituir a sus propios electores, el Congreso tramita un proyecto que determina la forma en que el Ministerio Público podría despojarlos de sus derechos políticos. Eduardo López Júquer. Mónica, el fallo se produjo en el examen de la irregular destitución de Alejandro Ordóñez a Gustavo Petro, quien ahora se considera revictimizado por el proyecto que la oposición califica como una monstruosidad. A pesar de las advertencias de inconstitucionalidad y el peligro de caer en desacato a sentencias de una corte internacional, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que le entrega superpoderes a la Procuraduría para destituir a los elegidos por voto popular, precisamente lo que prohibió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo aquí me siento otra vez víctima. La Corte determinó que a Gustavo Petro le fueron violados sus derechos cuando fue destituido e inhabilitado por el procurador Alejandro Ordóñez cuando se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá. El carácter que está asumiendo las comisiones de Senado hoy se convierten en un abierto desacato. En su fallo, la Corte Interamericana sentenció que ninguna autoridad distinta a un juez penal y después de un fallo condenatorio por haber cometido delitos puede suprimir derechos políticos de quienes sean elegidos por el voto popular. Por esa razón, lo que la procuradora Margarita Cabello ahora pretende es que le refuercen esas facultades, autoerigiéndose en juez de los elegidos. Pues la jugadita de este proyecto es decir, no.
como nos dijeron que no lo podíamos hacer nosotros, ahora vamos a hacer actividades jurisdiccionales para así poder limitar el ejercicio a la participación en política, particularmente de quienes han sido elegidos por voto popular. Los defensores de la reforma de la Procuraduría aseguran que la sentencia de la Corte Interamericana puede ser interpretada. Existe el concepto del margen nacional de apreciación, es decir, el grado de discrecionalidad nacional. Este es un proyecto de ley novedoso contra la corrupción. La posibilidad de que la Procuraduría cuente con las competencias de un juez y desarrolle actividades de policía judicial, con investigaciones y todo lo demás de un proceso judicial, ha sido calificada como una grave amenaza para la democracia. Un proyecto monstruoso que están aprobando que convierte a la Procuraduría en superjuez. Unos superjueces sin ningún control, ojo, que podrán destituir a los alcaldes alternativos, a los gobernadores independientes, a los congresistas de la oposición, sin que nadie los controle. Claramente violando la sentencia de la Corte. Adicionalmente, el proyecto de ley aprobado en las comisiones conjuntas autorizaría la creación de alrededor de 500 nuevos cargos en la Procuraduría, con un costo cercano a los 50.000 millones de pesos en época de recesión. Un día antes de que las comisiones primeras de Senado y Cámara votaran la reforma Cabello a la Procuraduría, ella les abrió investigación a congresistas de la oposición, algunos de los cuales votarían negativamente su aprobación, lo que fue considerado como otra jugadita para evadir el control político. Como una maniobra de carácter político para evitar su participación en los debates sobre la reforma al Ministerio Público en el Congreso, calificaron los 5 parlamentarios la decisión de la Procuraduría de abrirles investigación disciplinaria. En semejante crisis, donde han masacrado a nuestros jóvenes en las calles por protestar pacíficamente, donde en muchos de los casos la fuerza pública ha sido la responsable, sale ahora el gobierno de Iván Duque a perseguirnos, pero también la Procuradora General de la Nación a iniciarnos investigaciones disciplinarias sin ninguna prueba y sin ninguna razón. El senador Wilson Arias del Polo y el representante Inti Asprilla del Partido Verde consideraron que detrás de la decisión de la procuradora Margarita Cabello se esconde la persecución del gobierno a su apoyo a la protesta y sus denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país. Mire lo paradójico, quienes hacemos labores que debería hacer la Procuraduría, como exigir el respeto a los derechos humanos por parte de la policía, terminamos investigados. Asistimos a una andanada política de la extrema derecha, del uribismo, en la que coincide la Procuraduría, para descalificar nuestra opinión sobre la ampliación burocrática de la Procuraduría y el papel de los organismos de control en esta hora tan delicada de la vida nacional. Por su parte, Ángela María Robledo exigió que la investigación en su contra sea trasladada a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, porque los hechos que se le atribuyen ocurrieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, al tiempo que califica de sospechosa la apertura de la investigación. Resulta muy extraño que se haya abierto esa indagatoria horas antes de empezar la discusión del proyecto presentado por la Procuradora para tener atribuciones jurisdiccionales y penales. La representante de la Colombia Humana, María José Pizarro, se declaró sorprendida y preocupada que ahora defender los derechos humanos y promover el diálogo se ha calificado como una falta disciplinaria y hasta delito. Me preocupa de manera tajante que la justicia colombiana esté siendo usada como un mecanismo de ataque a quienes nos hemos opuesto al gobierno nacional, que esté siendo utilizada de manera indebida y que no se brinden todas las garantías. Representantes y senadores esperan que la misma diligencia mostrada por la procuradora contra ellos sea aplicada a los miembros de la fuerza pública que han violado los derechos humanos de quienes protestan en las calles. Desde que uno de los allegados a César Gaviria fue nombrado en el Ministerio de Vivienda, el expresidente no comenta la actitud del gobierno frente al paro y tampoco lo hacen los Char ni la senadora Rosario Guerra, cuya sobrina de 26 años es asesora de un viceministerio. Juliana Ramírez. Mónica, a estos también se suman un patrocinado por el representante Ape Cuello, hermano del parapolítico Manuel Cuello. Todos ellos con funciones en Minvivienda. La entrega de cargos por recomendación política también hace carrera en el Ministerio de Vivienda. Por lo menos hay 4 cargos con sueldos que van desde 7 millones hasta 17 millones de pesos. No es porque el gobierno esté parando la hambuna. Duque
Uno no oye algo que decir, no, es que nosotros vamos a poner tantos millones, no. A él no le parece eso importante. Las fuertes críticas de César Gaviria a la reforma tributaria y al gobierno se esfumaron. El expresidente recibió al presidente Duque en su apartamento el pasado 15 de mayo. Poco después, su posición contra el gobierno cambió. 4 días más tarde, la hoja de vida de Julián Andrés Marín fue publicada en la página de la Presidencia de la República, aspirando al cargo de asesor grado 18 en el Ministerio de Vivienda, con un sueldo de 17,3 millones de pesos, incluida una prima técnica, sueldo similar al que gana un viceministro. Marín es del círculo de los amigos del expresidente Gaviria. Llegó el momento de acabar la cultura transaccional. Viviana Char Guerra, con tan solo 26 años, es asesora de uno de los viceministerios de Vivienda. Ella es hija de David Char, primo de Alex y Arturo Char, y primer civil aceptado en la JEP por financiar el paramilitarismo. Su mamá es Tina Guerra, hermana de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra. Su sueldo es 7,4 millones de pesos, monto que normalmente gana un asesor grado 12 o un profesional especializado grado 23. Sin embargo, según registros del CIGEP, sus estudios de posgrado en el exterior aún no han sido convalidados. Sin acuerdos burocráticos, sin mermelada. Leonidas Lara Naya es desde mayo del año pasado el secretario general del Ministerio de Vivienda. Lara Naya es hijo de Alba Lucía Naya, esposa del fallecido exministro de Defensa Carlos Olmes Trujillo. Su sueldo es de 10,6 millones de pesos más una prima técnica. Después de ser el enlace del Ministerio de Vivienda con el Congreso, Camilo Quirós fue nombrado a finales de 2020 en la Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Quirós es hijo del dueño del Pilón y tiene una gran cercanía con el representante de la Cámara por el Partido Conservador, Alfredo Ape Cuello. Aprovechar la oportunidad para agradecer la aprobación hermano del parapolítico Manuel Cuello Baute. Quirós tiene un sueldo de 9,6 millones de pesos más una prima técnica. La relación entre personas y árboles en un país nos hablan de su reto para el cambio climático, lo que indican los indicadores. Con base en inteligencia artificial e imágenes satelitales de Google, se calculó en 3.04 trillones los árboles del planeta. Un autor de la revista Nature calculó los que le corresponden a cada persona. En India hay 28 por habitante, en Japón 146, en Colombia 1051, en Canadá 8.853 y en la Guayana Francesa 20.226. Esto indica que no podemos dejar quemar a los nuestros. Esto es lo que indican los indicadores. No todos los créditos son iguales ni sirven para lo mismo. La economía de bolsillo le explica cuáles se pueden aplicar según sus necesidades. Los créditos son el camino para cumplir metas. Así como hay entidades que tienen un portafolio amplio, hay otras que se especializan en determinados tipos de crédito y por ello ofrecen mejores condiciones. Además de revisar aspectos como la tasa de interés, mensualidades y plazo, analice muy bien que el tipo de financiamiento elegido esté acorde con sus necesidades. Crédito por consumo. Este financiamiento se destina generalmente para diversas necesidades que pueden ir desde la compra de un carro o electrodomésticos hasta la compra de un viaje. Crédito hipotecario. Con esta alternativa no solo se puede adquirir vivienda nueva o usada, sino construir, reparar, remodelar o subdividir una casa que ya esté en uso. Microcrédito. Este préstamo de monto reducido sirve principalmente para financiar iniciativas o proyectos que ya estén en marcha, como el mejoramiento de producción de microempresas o para las unidades productivas ya constituidas. Créditos especiales. Se trata de financiamiento segmentado para una necesidad empresarial o para una inversión en una actividad específica. Aquí entra, por ejemplo, los créditos rurales o agropecuarios. Recuerde que los créditos incluyen generalmente seguros de vida o desempleo y es posible incluso que traigan la opción de descuento directo a la nómina. Ya regresamos con los momentos dramáticos que afronta Colombia en esta pandemia. Este es Noticias 1, la red independiente. El presidente Duque estrenará un helicóptero de lujo que se incorporará a la flota aérea de su servicio. Se trata de un Leonardo AW139, el más lujoso de los helicópteros ejecutivos en el mercado, apto para 15 pasajeros.
El FAC 0006 fue el helicóptero presidencial desde el año 2012, cuando reemplazó al FAC 0005 que se accidentó en norte de Santander ese mismo año. Este Bell 412 de la presidencia que usó hasta el venezolano Juan Guaidó para llegar al concierto de la frontera en el puente de Tienditas en Cúcuta en febrero de 2019, también se estrelló 8 meses después en el Cerro Monasterio de Albán, Cundinamarca. Murieron un coronel, un mayor y 4 suboficiales de la Fuerza Aérea. Por la destrucción total del FAC 0006, la Fuerza Aérea adquirió de la fábrica italiana Leonardo el helicóptero AW139. La aeronave, que estará a disposición del presidente de la República, fue adquirida, según el gobierno Duque, haciendo efectiva una póliza por $11.400.000 que cubría a la aeronave siniestrada. Pero aunque se ha dicho que costó $12 millones, se desconoce su valor real, pues es uno de los más lujosos del mercado internacional. El nuevo helicóptero presidencial VIP, que será ensamblado en el Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea en Madrid, Cundinamarca, contará con equipos especiales de seguridad y sistemas de aviónica de última generación. Desde el año 2013, los helicópteros AW139 tienen un precio en el mercado de $12 millones. Pueden viajar en él 2 tripulantes y 15 pasajeros. Alcanza una altura máxima de 6.000 metros y velocidades hasta de 310 kilómetros por hora. Este lujoso helicóptero, para comodidad de sus pasajeros, cuenta con la cabina más grande de su clase. Sus niveles de vibración y ruido son muy bajos. Su tren de aterrizaje retráctil absorbe la energía y tiene aire acondicionado. En redes sociales ha sido una noticia muy polémica por los líos presupuestales y la pobreza en que está el país. Junio ha traído las peores cifras de toda la pandemia y aunque Bogotá es el mayor foco, mañana inicia la reapertura de sus actividades económicas con medidas de precaución más necesarias que nunca, pues hay clínicas en la ciudad que tienen 3 veces más pacientes de los que pueden atender. El porcentaje en la ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá continúa creciendo. Al día de hoy reporta la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, 98.2%. A Bogotá tan solo le quedan 40 camas de cuidados intensivos disponibles para atender pacientes COVID de las 2.262 reportadas. Hoy la Secretaría de Salud confirmó la sobreocupación en el servicio de urgencias. Al día de ayer, 29 clínicas y hospitales de Bogotá presentan sobreocupación por encima del 100%, algunas con registro del 334%, sin puntos de oxígeno ni ventiladores. El servicio de urgencias de la cardio se encuentra a la fecha en una emergencia funcional debido a la alta ocupación de este y otros servicios, lo que nos limita la atención de pacientes. Por la exigencia, la Secretaría de Salud del Distrito hace un llamado a la ciudadanía para acudir a servicios de urgencias solo en situaciones vitales, pues hasta las expansiones hospitalarias y los espacios adicionales habilitados para descongestionar áreas de hospitalización y urgencias se encuentran a niveles altos de ocupación. A pesar de la difícil situación hospitalaria que vive la ciudad, mañana Bogotá se prepara para la reapertura total de la economía, noticia que celebran los comerciantes ante la crisis que ha sufrido el gremio, pero que se convierte en un reto en medio del extenso tercer pico que vive el país. Es una luz de esperanza después de este año tan difícil que estamos viviendo. Un año donde se han perdido más de 6.000 empresas y un sinnúmero de empleos a causa de las cuarentenas y especialmente a causa del paro que ya lleva más de un mes. Atender las medidas de bioseguridad durante la operación del establecimiento de comercio, como también aquellas enfocadas a proteger las relaciones con los trabajadores y por supuesto también con los clientes. En las últimas 24 horas, Bogotá reportó 8.415 casos positivos y 149 muertes. El alto contagio no es atribuible a la llamada cepa colombiana, que ni es cepa ni es colombiana, es una variante del virus original técnicamente llamada B1621, dominante en algunas regiones del país, pero también reportada en España, Holanda, Dinamarca y el Reino Unido por pacientes sin nexo epidemiológico con Colombia. La variante B1621, que algunos medios españoles han denominado de manera equivocada como cepa colombiana, no existe. Así lo aseguró la Organización Panamericana de la Salud, y la epidemióloga del Colegio Médico de Bogotá, Maribel Arrieta, explica por qué esta información es falsa. El término cepa está mal utilizado porque realmente de lo que se debe hablar es de la variante
de la variante que se reportó en enero aquí en nuestro país, en Colombia, y que está más ubicada en algunas regiones, pero no solamente se reportó acá en Colombia, sino que también es una variante que circula en otros lados como Curazao, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda. En Colombia esta variante circula en territorios como Caquetá, Nariño, Amazonas, Bichada, Arauca, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Sucre y Antioquia. Y en el mundo se ha reportado en España 104 casos y 13 brotes comunitarios no asociados con viajes. Holanda 10 casos, Dinamarca 27 casos y Reino Unido 2 casos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud informó que desde ahora se cambiará el nombre común de las variantes por las letras del alfabeto griego. En este momento ya no se habla de variante británica, ni variante brasilera, ni surafricana, tampoco de colombiana, precisamente para evitar lo que todas las personas tienden a hacer, que es un poco de xenofobia en relación con el nombre del origen de la variante. Cabe aclarar que sí hay unas variantes más contagiosas que otras, pero para todas se ha demostrado que las vacunas son efectivas. Las actuales vacunas han mostrado eficacia contra estas nuevas variantes o linajes. Eso es importante que la población lo sepa, para que no haya pánico. Actualmente Colombia adelanta proyectos de vigilancia genómica que buscan establecer la circulación de las llamadas variantes de interés, clasificación de la OMS en la que se encuentran aquellos linajes de los cuales se sospecha o se sabe que causan cambios importantes y que circulan ampliamente. 30 años después de que el clan Castaño le quitara su finca y un año después de que un fallo ordenara devolvérsela, él no tiene derecho a usar su baño y solo puede dormir en el suelo que es suyo, porque el indigno expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, que la explotó por 3 décadas, resolvió destruirla y antes de cumplir el fallo. ¿Qué tal esto? Hace más de un año, el Tribunal de Tierras de Antioquia concluyó que la finca La Corona, que explota con ganadería el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel Chalhup, es producto del despojo paramilitar y debe ser entregada a su dueño, un anciano de 80 años. El 9 de marzo del año 2020, el juez falló a mi nombre. Pero esta es la fecha que ya llevamos, enero, febrero, marzo, ya llevamos 15 meses y la finca no ha llegado a mis manos. Reinaldo Villalba aún no ha podido entrar a su finca. Nosotros hicimos un retorno voluntario, pero el muchacho que está de cuidandero allí me dijo, acabo de hablar con el doctor Pretel y me dice que no, ustedes no se pueden quedar, ni si se van a quedar se tienen que quedar durmiendo en el patio. Estando con su familia en la propiedad de 70 hectáreas, ubicada en zona rural de San Pedro de Urabá, Villalba se extrañó de la respuesta del cuidandero. La esposa mía le pidió el permiso a la muchacha de él, a la señora de él, para que le prestara el baño y ellos se negaron rotundamente, no quisieron prestárselo. Sin otra alternativa, Villalba y su familia tuvieron que regresar, pero antes notaron que la finca ya no era la de potreros y árboles sobresalientes. Las maderas, eso acabaron con ella. Todo fue destruido. El señor Villalba respalda lo que afirma con las fotos que tomó una de las personas que lo acompañó. Y algunas casas las tumbaron y las otras pues irán a tumbar, pero eso a mí no me interesa casa ni me interesa alambrado de eléctrico ni nada de eso. Yo lo que quiero es la finca, la tierra. Revisado el certificado de tradición del predio, aparece la anotación que le devuelve la finca a Villalba y su esposa, aunque en la práctica no se haya materializado. Esa finca la compré yo en el año 90, en el año 80 y punta, por ahí no me acuerdo, 86, algo así por el estilo. Y yo tuve que salir de allí el año 92. Desplazado con toda mi familia porque me echaron eso. Entonces los armados, los alzados en armas, eso. En esa época Casa Castaño. El señor Villalba seguirá a la espera de que la abogada de la Unidad de Restitución de Tierras que atiende su caso vuelva a programar la entrega. Ella no me llama, ella no me habla. ¿Oyó? Me llamó cuando salió la sentencia para decirme, y luego me llama el día que me dice que ya no hay la entrega. Villalba tiene el temor de que por su avanzada edad no logre dejar resuelto ese tema. Yo lo que quería es recibir mi finca, porque imagínense, yo los días míos yo creo que están contados, ¿cierto? Así que yo quiero que me la entreguen lo más pronto posible, para yo dejar la montaña ahí con mi familia, con mis hijos, y el día que ya yo me vaya de todo, que no me vaya más nadie, pues
ya ellos saben que eso es de ellos. Entre tanto, el exmagistrado Pretelt, que trabajó en la Corte que protege derechos a los ciudadanos, no ha sentido los efectos del fallo que le ordena devolver la finca. Sus tardes se van negociando novillas, toros, toretes y bebiendo whisky. Un estudiante de educación física de Shaanxi, en China, fue contratado para cubrir una carrera de 100 metros planos y, como le correspondía, llegó de primero en la competencia. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.